Bueno, compañeros, aquí venimos del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla. Nosotros vamos a dar un pequeño tutorial sobre magnetismo y electromagnetismo. Espero que les guste. Como primer tema, iniciaremos con el magnetismo. Características de los imanes y de las interacciones magnéticas. William Gilbert demostró que cuando un imán se rompe en varios pedazos, cada uno se transforma en un nuevo imán, con sus dos lados opuestos. También descubrió cómo interactúan los polos de los imanes y demostró que los polos iguales se rechazan y polos distintos se atraen. Existen 4 diferentes tipos de imanes: los naturales, artificiales, temporales y permanentes. Los imanes naturales son como la magnetita, que es un potente imán natural. Tiene la propiedad de atraer todas las sustancias magnéticas. Su característica de atraer trozos de hierro es natural, porque está compuesta por óxido de hierro. Las sustancias magnéticas son aquellas que son atraídas por esta piedra. Los imanes artificiales permanentes son aquellas sustancias magnéticas que al frotarlas con esta piedra llamada magnetita se convierten en imanes y conservan durante mucho tiempo su propiedad de atracción. Los imanes artificiales temporales son aquellos que producen un campo magnético solo cuando por ellos circula la corriente eléctrica. Concepto de campo magnético y representación gráfica por medio de líneas de fuerza magnética. Los campos magnéticos son producidos por corrientes eléctricas, las cuales pueden ser corrientes macroscópicas en cables o corrientes microscópicas asociadas con los electrones en órbitas atómicas. Las líneas de fuerza producidas por un imán de barra o de herradura salen del polo norte y se curvan para entrar al polo sur. Magnetismo terrestre. Nuestro globo terrestre se comporta como un enorme imán que produce un campo magnético cuyos polos no coinciden con los polos geográficos. Existen varias teorías que explican el magnetismo terrestre. Una de ellas es que la Tierra contiene una gran cantidad de mineral de hierro, que en tiempos remotos se magnetizaron en forma gradual y prácticamente con la misma orientación, por lo cual actúan como un gran imán. También se considera que el magnetismo terrestre se origina por los movimientos de metales líquidos que en el núcleo de la Tierra. Otra teoría explica que se debe a las corrientes eléctricas que circulan alrededor de la Tierra, tanto en la corteza como en la atmósfera. Teorías del magnetismo. La teoría más aceptada fue del físico alemán Guillermo Weber. Dicha teoría establece que los metales magnéticos como el hierro, cobalto y níquel están formados por innumerables imanes elementales muy pequeños. Electromagnetismo. Unifican los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría, cuyos fundamentos fueron sentados y formulados por Michael Faraday. La formulación consiste en 4 ecuaciones diferenciales vectoriales que relacionan el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales, aquellas conocidas como ecuaciones de Maxwell: corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética. Campo magnético producido por una espira. Una espira se obtiene al doblar en forma circular un conductor recto. El espectro del campo magnético creado por esta se origina por líneas cerradas que rodean a la corriente y por una línea recta que es el eje central, donde circula la corriente. Campo magnético producido por un conductor recto. Se procede de esta manera. Se atraviesa el conductor rectilíneo con un cartón horizontal rígido. La regla de Ampère nos señala el sentido de las líneas de fuerza. Campo magnético producido por un solenoide o bobina. Existe un conductor con numerosas aplicaciones denominado solenoide. Se define como una bobina de forma cilíndrica que cuenta con un hilo de material conductor enrollado sobre sí.
a fin de que, con el paso de la corriente eléctrica, se genere un intenso campo electrónico. Cuando este campo magnético aparece, comienza a operar como un imán. El campo magnético es comparable al de un imán recto. Inducción electromagnética. Cuando movemos un imán permanente por el interior de las espiras de una bobina solenoide formada por espiras de un alambre de cobre, se genera de inmediato una fuerza electromotriz, es decir, aparece una corriente eléctrica fluyendo por las espiras de la bobina, producida por la inducción magnética, es decir, del imán en movimiento. Si al circuito de esa bobina se le conecta una segunda bobina a movimiento de carga eléctrica, la corriente al circular por esa bobina crea a su alrededor un campo electromagnético, capaz de inducir a su vez corriente eléctrica en una tercera bobina. Ley de Faraday. Cualquier cambio del entorno magnético en que se encuentra una bobina de cable originará un voltaje, una FEM inducida en la bobina. No importa cómo se produzca el cambio, el voltaje será generado en la bobina. El cambio se puede producir por un cambio en la intensidad del campo magnético, el movimiento del imán entrando y saliendo de la bobina, moviendo la bobina hacia adentro o hacia afuera de un campo magnético, girando la bobina dentro del campo. Corriente directa y alterna. La corriente eléctrica puede ser CD o CA. Con CD denotamos la corriente directa, que implica un flujo de carga que fluye siempre en una sola dirección. Una batería produce corriente directa en un circuito, porque sus bornes tienen siempre el mismo signo de carga. La corriente alterna se comporta como su nombre lo indica. Los electrones del circuito se desplazan primero en una dirección y luego en sentido opuesto, con un movimiento de vaivén en torno a posiciones relativamente fijas. Esto se consigue alternando la polaridad del voltaje del generador de otra fuente. Transformadores. Un transformador es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente como el voltaje o la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia, en el caso de un transformador ideal. Para lograrlo, transforma la electricidad que le llega al devanado de entrada en magnetismo para volver a transformarla en electricidad, en las condiciones deseadas en el devanado secundario. La importancia de los transformadores se debe a que gracias a ellos ha sido posible desarrollar la industria eléctrica. Su utilización hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias. Generador eléctrico. Son aparatos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica. La energía mecánica, a su vez, se produce a partir de la energía química o nuclear, con varios tipos de combustibles, o se obtiene a partir de fuentes renovables, como el viento o saltos de agua. Las turbinas de vapor, los motores de combustión interna, las turbinas de combustión de gas, los motores eléctricos, las turbinas de agua y de viento son los métodos comunes que proporcionan energía mecánica para este tipo de dispositivos. Hay generadores de todo tipo, desde pequeños hasta grandes. Bueno chicos, eso es todo, espero les haya servido de algo el video. Y bueno, aquí les dejo los nombres de los que participamos en esta pequeña presentación. Adiós.